de nuevo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro que desde Relapro estamos organizando en este día tan especial. Y quiero decir algo, lo digo desde el corazón. Hoy pensaba a Liria, querida Liria, compañera de Junta, qué importante que es la presentación de hoy, a cargo tuyo. Después seguramente vamos a hacer una lectura de tu historia, ¿no? Y tu trayectoria que es tan rica. Pero yo quería destacar algo que para mí es muy importante, que es tu seriedad y tu pasión por lo que haces y emprendes, ¿no? En un tiempo difícil porque tu historia en la vida, ¿no? Tuya en lo personal y profesional ha hecho un viraje muy fuerte y creo que hay que ser valiente y tenaz en lo que estás emprendiendo y ahora en una nueva tarea que ya nos vas a contar. Pero nada, lo quería destacar porque es muy valioso lo que haces y a mí me emociona. Gracias, querida Laura. Me mueves Es- por dentro, me estás moviendo el alma. Sí, gracias. No, de nada. Así que bueno, Silvia, ¿querés decir algo? ¿Vos también? Bueno, presentarla a Liria es presentar el pilar académico de la actual junta directiva. Eh, Decir los títulos de ella nos enorgullece como junta porque de alguna manera circula la palabra, circula la formación, circula la prudencia y circula sobre todo el respeto intelectual. Esas son las palabras con que yo la voy a describir a Liria. Eh, Ella es residente actualmente en Chicago, pero tiene su corazón en Venezuela. Eso Así es. tiene que ver con la presentación de Laura. Eh, y bueno, tanto escuchar su nuevo trabajo es que nos parecía importante invitarla a este conversatorio para que nos contara cuál es su actividad actual en Chicago y que forma parte de la orientación. Su formación académica es vastísima. Eh, Faltaría tiempo para relatar su recorrido. Ha pasado por distintas universidades, ha sido una de las pioneras de la fundación de la red latinoamericana de Relapro y muy amiga de su fundador que ya nos ha dejado en este mundo terrenal. Eh, Su doctorado, de alguna manera, sus doctorados, de alguna manera, nos enaltecen no solamente académicamente, sino personalmente. Bueno, para no robarte más tiempo, Aliria, porque me emociona verte y escuchar esta experiencia sociocomunitaria a la cual vos le has puesto este título. Así que bueno, bienvenida a este encuentro con la red de orientadores. Pues muchísimas gracias a ustedes por estas palabras con las cuales han iniciado este conversatorio en el cual estoy yo teniendo pues este privilegio de poder compartir algunas reflexiones y experiencias que me han ocupado en la vida profesional, pero también en mi vida personal. Eh, este trabajo más que todo me ha permitido ese, ese reencuentro con lo interno de mis propias reflexiones y de la experiencia, pero una experiencia con sentido de discernimiento, dada la realidad que en estos momentos pues estoy aprendiendo en este nuevo andar de, de mi proyecto de vida personal. Y más que todo el trabajo que quiero compartir, no solamente se va a centrar en el aspecto de lo que estoy en este momento trabajando, sino que hice una revisión un poco general sobre lo que es el interés
que me he ocupado con respecto a la importancia de la labor de orientación profesionalmente hablando en nuestros países de América Latina y con ello el sentido de compromiso que realmente conforman los pilares de el hacer, el quehacer y el sentido humano que tiene la orientación, o tal como yo me formé y sobre la experiencia que he tenido compartiendo en diferentes escenarios con diferentes colegas y diferentes profesiones y puntos de vista dentro de esta vida que poco a poco uno va madurando en el quehacer de la orientación, pero que también confluye con diferentes maneras de poder entender con el paso del tiempo aquello que es profundo en el compromiso de ser agentes de cambio, intentando transformar para el bienestar común. Voy a compartir pantalla en relación con lo que es el título del trabajo y algunos aspectos que he querido pues estructurar para efectos pues de darle orden al discurso, a la narrativa y por supuesto a las reflexiones. Bueno, como ustedes ya saben, pues el trabajo lo hemos titulado Estrategias de orientación en contextos de acción social comunitaria y sobre todo quiero iniciar con un marco analítico que empieza con una afirmación que en el 2000 fue publicado en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, que dice así, cito, sin el imperio de la ley y una administración imparcial de justicia, las leyes relativas a los derechos humanos solo quedan en el papel. Cierro la cita. En realidad, este marco analítico lo que intento es compartir con ustedes algunos abordajes, algunos, Viernes, perdón, hay viernes un o ruido. jueves. Si pueden poner en mute su micrófono, por favor. Sí, pues sí me sirvió, pero como es reciente, supongo que se me queda activo. Así Muy bien. Voy a continuar. Sí, agradezco que puedan poner en mute mientras estoy haciendo la exposición todos sus micrófonos. Gracias. Bueno, decía que ante todo quería compartir con ustedes abordajes y estrategias de la acción orientadora y de la labor profesional para América Latina, desde lo que yo considero aquello que asumo como un compromiso particular, profesional y ético humano con respecto a lo que ha sido el desarrollo y la praxis de la orientación en Latinoamérica. Principalmente considero muy importante hacer énfasis en este conversatorio que nuestro ejercicio profesional como orientadores y como orientadoras ha tenido, tiene y tendrá vigencia, pertinencia y trascendencia si mantenemos nuestro ser y esencia profesional como disciplina científica y como praxis social, estando en activa conciencia acerca de los significados específicos que dotan de sentido e intencionalidad los propósitos de la praxis en nuestro quehacer profesional. Fundamentalmente en vinculación con los modos de acercamiento, intervención y niveles de compromiso. Al respecto, considero necesario mencionar algunas dimensiones transversales que nos permitan dinamizar los procesos que confluyen en esta praxis orientadora desde la perspectiva que estoy intentando abordar. Si asumimos la metáfora de la brújula como búsqueda de sentido respecto de las reflexiones acerca de las realidades sociales y humanas, entonces podemos reconocer los fines, acciones y modos de la acción orientadora, manteniendo el compromiso social del hacer para transformar. Entre esas dimensiones destaco la siguiente. El hecho de valorar, validar
y atender en todo tiempo sociohistórico, momento y circunstancia, un quehacer profesional de la orientación latinoamericana con las diversas áreas y contenidos de acción en defensa de los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana. Segundo, la importancia de mantener una conciencia ética social proactiva, con principios valorativos virtuosos que permitan el fortalecimiento de la democracia, la independencia de los poderes públicos, el respeto al Estado de Derechos con igualdad de oportunidades, la importancia de la alternabilidad del poder en los mecanismos de gobernabilidad, la construcción de justicia social con equidad y garantías de calidad de vida en evolución positiva. Tercero, la convicción de trabajar con metas de responsabilidad social y ética de servicio humanitario, aportando a la construcción de cultura de paz, del desarrollo humano sostenible e intergeneracional, el desarrollo de capacidades con libertad, el respeto a la vida con integridad y bienestar. Cuarto, claros propósitos de acción para reconocer y proteger todas las formas de vida de la naturaleza, el medio ambiente, el ecosistema, la ecología humana y el planeta. Quinto, significados de trascendencia que permitan integrar las dimensiones humanas como una unidad indivisible y, por tanto, maximizando el desarrollo saludable a nivel físico, mental, emocional, espiritual, social y contextual, entendiendo la realidad ecoplanetaria para la obtención de una vida de plenitud y de felicidad. Sexto, valentía, preparación y sentido de vida con propósitos de empoderamiento para el bien común, con la finalidad de erradicar las injusticias, las desigualdades sociales, las hegemonías de poderes dictatoriales totalitarios, la corrupción, las diversas formas de instauración de la pobreza y, en fin, todos los males sociopolíticos y carencias de valores, virtudes que desafortunadamente cabalgan en nuestras sociedades latinoamericanas. Dado ese marco analítico inicial, voy ya con el segundo aspecto. Algunos abordajes de acción social comunitarios desde una perspectiva sociocrítica y transformacional. La praxis orientadora en ámbitos realmente de trascendencia va mucho más allá de lo educacional, aun cuando el campo de la educación, por supuesto, es tan amplio porque la educación permite que nosotros, como seres humanos, en nuestro desarrollo, podamos crecer en todo tiempo y momento, y la educación la podemos entender no solo en el elemento escolarizado institucional, formal, instruccional, sino también esa educación de la escuela de la vida, esa educación de la familia, del hogar, esa educación de la experiencia de vida. Pero ya en el campo profesional de la orientación, quiero trascender lo educacional e institucional, en particular en las acciones sociales comunitarias. Constituye una labor profesional que implica conocimientos con desarrollo de capacidades, contextualización, manejo especializado en procesos de participación social y adecuadas estrategias de intervención social y humana, además de las culturales, principalmente en el entendido de las realidades de coexistencias y de procesos que interactúan e intersticialmente operan como expresión vivencial de los diversos factores socioambientales, culturales, idiosincrasia y necesidades humanas que determinan cada contexto social comunitario. Desde la praxis orientadora en contextos sociales comunitarios se impone como necesidad abordar diversos mecanismos y procesos de intervención-acción por medio de los cuales será posible conocer las realidades sociales cambiantes desde el emerger de los nuevos paradigmas y las nuevas formas de la vida interconectada digital y virtualmente que se imponen y que a su vez crean nuevas concepciones y cosmovisiones respecto de las relaciones humanas en la sociedad. En el informe sobre tendencias sociales y educativas en América Latina 2014, se señalaba, abro comillas, las nuevas generaciones nacen y crecen
en un contexto totalmente novedoso respecto de un pasado medianamente reciente, y ello las diferencia en su socialización y en sus experiencias de las generaciones anteriores. Cierro las comillas. Por su parte, Barbero y Marcotta, 2005 y 2016, destacaban la importancia de la participación comunitaria a partir de promover y lograr una activa participación comprometida, es decir, implica el reconocimiento de las diversas formas de ejercicio del poder y la importancia de gestionar a nivel individual y colectivo estrategias de aprendizaje y de empoderamiento desde una visión constructiva, popular y emancipatoria. En este sentido, esta práctica con respecto a las diversas formas de poder, ya Michel Foucault en su tiempo nos hablaba a través de su texto Microfísica del Poder, de que realmente el poder se ejerce en diferentes niveles y atraviesa diferentes instancias, espacios y formas de construcción de lo que es la subjetividad humana, las relaciones humanas en sí y las diferentes formas o roles dentro del contexto social humano donde nosotros nos vamos a desenvolver en la sociedad. Esto es un elemento importante, pero visto desde las reconfiguraciones de lo sociopolítico, pues cobra otro tipo de análisis con una mayor amplitud y realmente de carácter multidimensional o multifactorial. Por su parte, Cassetti en 2018 indicaba, abro comillas, pero la participación social no solo es necesaria en la comunidad para la salud, la educación o la política, sino para la vida. Participar es una necesidad intrínseca al hecho de ser seres sociales y por tanto también es o debería ser un derecho. Cierro la comilla. Montero, en el 2007, señalaba que la participación de la comunidad significa trabajar con seres humanos que actúan, piensan, tienen sentimientos positivos y negativos, son portadores de una cultura y de una historia que a la vez construyen día a día. Tienen intereses e intenciones y además forman parte de una intrincada trama de redes de relaciones. Fin de la cita. Para Castejón y Zamora 2001, el orientador en el contexto comunitario desempeña entre sus roles el de promotor o promotora social, agente de cambio. Abro comillas, sirve de articulador, organizador, líder y facilitador de procesos humanos que permiten la sana convivencia y la calidad de vida en los diversos contextos del trabajo. Fin de la cita. Otros antecedentes de tradición en Latinoamérica relacionados con los abordajes de acción social comunitaria desde una perspectiva sociocrítica y transformacional se ubican en los años 60, 70 y 90. Al respecto, destacan los trabajos, para todos nosotros los latinoamericanos bien conocidos, de Paulo Freire, principalmente con el texto Pedagogía del Oprimido. Freire insistió en la necesidad e importancia de la alfabetización y la educación popular como proceso de gestión social para crear una conciencia colectiva en las masas populares acerca de su sentido de realidad, su sentido de vida y de cambios de sus circunstancias a partir de educar con la participación, el involucramiento y el compromiso, el enfoque de una pedagogía de la liberación para llegar a la justicia social. Martín Baró, desde la psicología de la liberación, propuso la creación de metodologías y experiencias centradas en la capacidad de los pueblos para conseguir superar la pobreza y lograr la transformación social e introduce la noción realismo crítico. Otro aporte se encuentra en la praxis de la teología del cautiverio y la liberación de Leonardo Boff, desde un abordaje de liberación y emancipación mediante una praxis con metodología enfocada en el empoderamiento y en el fortalecimiento de las personas a partir de sus realidades inmediatas, existenciales y de participación activa. Todos estos antecedentes expuestos de forma breve constituyen importantes referencias para los profesionales de la orientación latinoamericana, a mi entender. En particular, desde el rol de los profesionales como agentes de cambio, en procura de oportunidades, con conciencia de autogestión y de compromiso colaborativo
para la obtención de una mejor calidad de vida y de construcción de bienestar individual y colectivo. Son perspectivas amplias con sentido de compromiso para la praxis social comunitaria, con pertinencia resolutiva y transformadora. Tercera parte, ya en relación a las estrategias para la acción orientadora social comunitaria desde una perspectiva transformacional de la praxis, una perspectiva reflexiva. Se propone una perspectiva transformacional integradora de la labor de la orientación sociocomunitaria y desde una concepción holística con participación colaborativa. Una praxis que anima un sentido de reconocimiento mutuo respecto de la condición humanitaria, vivencial y existencial de cada persona, de la familia, de la comunidad. La concepción holística constituye un modelo que invita a un compromiso con acciones de transformación social comunitaria en un sentido reflexivo, proactivo, respetuoso, creativo, humanizador y colaborativo. Los componentes de acción orientadora social comunitaria, desde esta perspectiva de condición reflexiva transformacional y a su vez con un abordaje holístico, presenta los siguientes elementos. Sinergia, la cual se basa en la construcción de procesos cualitativos y cuantitativos de gestión social comunitaria con enfoque colaborativo, de procesos interactivos y de mejoras continuas, asegurando la efectividad, la calidad de servicio y la integridad. Interculturalidad, constituye un componente axiológico, valorativo de la condición humana e integra fortalezas, oportunidades y beneficios, como los aspectos clave y los lazos de confianza que motivan la vida individual y colectiva en la comunidad. Prosocialidad, se corresponde con acciones de gestión social comunitaria mediante un claro compromiso proactivo orientado al desarrollo de capacidades individuales y colectivas para el emprendimiento de los programas, actividades y servicios basados en las necesidades y prioridades del entorno inmediato y de las innovaciones futuras. Y empoderamiento. Es un componente que se basa en la construcción de liderazgo asertivo mediante la activa participación de las personas y colectivos para guiar los diversos ciclos de gestión de procesos en relación con las políticas de acción comunitaria, las metas, los objetivos, los requisitos y la medición de resultados. Todo en función de la creación de nuevos proyectos para la gestión social comunitaria empoderada. Como ustedes ven en esta imagen, traté de recoger lo que era esta forma de integración holística completamente interactiva y dentro de un marco de lo que son las axiologías y los valores, integrando lo que tiene que ver con la solidaridad, el bien común, la transparencia, la integridad, el respeto, los derechos humanos en general. Todo lo que significa pues ese marco referencial sobre el cual la labor profesional de la orientación, en particular en el tema que nos ocupa, de la orientación social comunitaria, debe tener como esa guía. Ese marco de referencia permite establecer esos niveles reflexivos que en el marco inicial yo daba con respecto a cuál es mi compromiso desde el ser, de la ontología, de la acción orientadora, desde ese sentido del qué hacer, el por qué y el para qué intencionalidad tiene, y en función también de lo que nosotros podemos entender como esta parte necesaria de tener presente en cada momento y día a día, como es el aspecto ético, que nos debe llevar a este sentido de reflexión de la acción para poder entender nuestra pertinencia y nuestra vigencia y también nuestra posibilidad de transformación desde esa condición de agente de cambio en la búsqueda del bienestar, el bienestar común, la dignidad humana, el derecho que tenemos todos a evolucionar en un sentido de calidad de vida con bienestar. Y como dice Martin Seligman, de poder florecer, que es lo que como se entiende hoy en día desde la psicología positiva, el bienestar. Otro aspecto que puedo integrar dentro de esta opción tiene que ver con la creación, ya en la parte de las estrategias,
de programas de orientación para la acción social comunitaria integrados a la participación colaborativa y de reflexión en la experiencia. En este sentido, cuando nosotros hacemos mención de lo que es el trabajo comunitario, siempre debe haber, además de un sentido claro de lo que son los fines o las finalidades con las metas de los planes, programas y proyectos, por supuesto debemos tener también un sentido de organización, que debe haber estructura dentro de ese plan de trabajo que nos anima. Acá lo que intento dar en esta imagen integradora es justamente como esos momentos que tienen que ver con no solamente los componentes de la acción orientadora que hace un momento expliqué, sino que adicional también entender la estructura de esa organización o de ese plan de trabajo en términos de lo que allí está reflejado como desarrollo, organización, implementación, seguimiento y por supuesto la evaluación. En este sentido, existen diferentes elementos integradores que tienen que ver con que haya documentación, y esto refiere a lo que es el sentido de la investigación, la condición etnográfica vivencial, que aporta un elemento muy importante, sobre todo en los aportes que dio la psicología comunitaria para efectos de trabajar con las poblaciones en las diferentes comunidades, con los líderes, con los agentes vivos, con la familia y con cada uno de los actores que forman parte de una comunidad, pero que ante todo lo que interesa son escuchar sus propias vivencias desde sus necesidades, desde sus intereses y motivaciones de cambio, de aspiraciones y de mejoras en aquello que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades. Justamente los orientadores o el quehacer de la labor profesional de la orientación comprometida con estos procesos de cambio en positivo generan pues una praxis que tiene que estar comprometida, a mi entender, también con la sensibilización. La motivación no solamente viene por un hecho individual de estar muy preparado, que nos guste mucho la profesión, que hayamos tenido pues mucho compromiso, sino que además la motivación tiene que venir por aquello de entender qué estoy planificando en función de quién, por qué y para qué, porque realmente no podemos planificar desde un escritorio aislado. En el sentido del trabajo de la praxis social comunitaria, tenemos que hacerlo en realidad en contexto, en el contexto de acción, y de allí la importancia de los procesos de investigación, acción, reflexión, que abonan algo muy importante dentro de este trabajo, ¿verdad? Entonces, para mí, los ejes de interacción siempre van a estar allí como esos elementos que constantemente están avisando, dando resultados, y hay que revisarlos, hay que ajustarlos, ¿no? En esta estrategia se involucran las acciones de emprendimiento en los contextos sociales comunitarios mediante planes de trabajo colaborativos. Aquí justamente veo yo la oportunidad de poder gestionar escenarios de participación para la generación de políticas públicas. Las políticas públicas dentro de lo que son las posibilidades de poder llegar a los niveles de decisión y los niveles de financiamiento y de apoyo de organizaciones y entes de gobierno, quienes toman decisiones claves en ese sentido, solo es posible en la medida en que las propias comunidades se pueden integrar y participar a partir de sus necesidades, pero también de sus ideas de cambio y de sus necesidades también de bienestar dentro de la comunidad, en cuanto a mejoras de servicio, en cuanto a elementos de recreación, en cuanto a aquello que tiene que ver con mantener también posibilidades de programas que permitan atender a la familia en general, en todas las edades, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, la posibilidad también de que en su contexto comunitario exista opciones y oportunidades ocupacionales que permitan que los jóvenes se puedan preparar en un oficio. Es decir, todo aquello que nace, que se internaliza y que se genera como elemento de compromiso con conciencia, que era lo que, así como entendía Paulo Freire, la educación popular, no desde un sentido populista, sino educación en sentido de conciencia, compromiso, participación, y en eso se genera la ética de la responsabilidad social. Esta es una estrategia de intervención que requiere darle voz y participación social a todos los miembros de la comunidad. Son los principales actores realmente de lo que significa la participación, acción colaborativa. Para Paulo Freire se trataba del proceso de familiarización, reconociendo y animando el liderazgo comunitario respecto de sus propias necesidades.
sentido de involucramiento y fuerza de determinación para el desarrollo de capacidades con sentido de conciencia política, responsabilidad social comunitaria, fuerza de emprendimiento y activo compromiso desde el empoderamiento ético, social y humano. Estrategia 2. Reflexión en acción de la praxis de la orientación en atención a los procesos multidimensionales de la vida social comunitaria. En este sentido, los componentes de esta estrategia se estructuran mediante bases conceptuales, teóricas y metodológicas de perspectiva holística, a partir de las teorías del práctico reflexivo de Chong y del enfoque del aprendizaje basado en la experiencia. Integra 4 fases: organización, sistematización, sensibilización y compromiso. La fase de organización requiere de la elaboración de una planificación y de un cronograma de trabajo. Se deben tomar en cuenta los recursos disponibles, el método a seguir y prestar atención a todo el sentido de comprensión de la actividad. Involucra un quehacer de reflexión, acción y de observación ante los posibles cambios que determinan las realidades contextuales en donde se suscribe la experiencia del aprendizaje social comunitaria, sus alcances y sus resultados. En este sentido, los profesionales de la orientación podemos determinar las áreas de acciones preventivas y de intervención social integral, la cual tradicionalmente, según Vizquerra, se hizo o se denominó orientación para el desarrollo. Se trata de estrategias que tienen que ver con integración y pertinencia profesional en cuanto a lo que genera opciones de alternativas para los cambios requeridos a partir del diagnóstico de necesidades, pero también de potencialidades. Por supuesto, hay que analizar cuáles son las barreras, ¿no? Lo que anteriormente se llamaba amenazas, hoy la perspectiva de abordaje es ¿qué barreras hay? Hay necesidades, cuáles son las prioridades, cuáles son las barreras, pero cuáles son las oportunidades y dónde están los elementos de fortalecimiento para poder entender lo que es el compromiso con los líderes comunitarios, con las tomas de decisiones informadas e inteligentes y con las herramientas que puedan tener a nivel de los diferentes actores que involucran el proceso de acción comunitaria. En la fase de sistematización, se determina cada paso de las actividades de cada líder social comunitario y demás participantes de la experiencia de reflexión en acción que poco a poco van comunicando. Un proceso de construcción que tiene que ser creativo e ingenioso, que a partir del pensar reflexivo crítico indaga la coherencia y la cohesión en el desarrollo de las ideas desde su elaboración abstracta e hipotética hasta el momento de operacionalización en la práctica. En la fase de sensibilización constituye la acción transformacional reflexiva generada a partir de las experiencias vivenciales cotidianas y los procesos de aprendizaje desde la empatía y el diálogo. La sensibilización permea la disposición para la participación colaborativa, activa el sentido de escucha en el proceso comunicacional asertivo e incentiva la importancia del humano como condición sensible motivacional. Yo pienso que en esta fase estamos muy involucrados los orientadores y podemos tener aquí bastante espacio de participación a nivel de formación de talleres que permitan generar en las personas el desarrollo de capacidades a nivel de sus componentes de inteligencia emocional y lo que sería su propia sensibilidad en torno a los aspectos que más les motiva y los aspectos que más les mueven. Fase de compromiso. Se trata de la propia mirada de autogestión personal y en lo colectivo, de la cogestión para la acción colaborativa. El compromiso invita a potenciar la autoeficacia con sentido de involucramiento, solidaridad, cooperación y esfuerzo positivo. Es decir, un ganar-ganar. Si la sensibilización ha permitido ese sentido de encuentro, de intereses y de sumar, ¿verdad?, entre todos, para tener puntos de encuentro que permitan gestar y gestionar la fortaleza, en ese sentido ya la condición de poder obtener resultados a partir de las movilizaciones que se generen, la toma de decisiones informadas y todo
el elemento organizativo que puede estar allí dado como compromiso, en ese sentido hay un despertar y por supuesto una elevación de la conciencia. Y eso hace presencia activa. Y de allí el componente que nombraba hace un momento de la proactividad. Así, los cambios en la búsqueda de resultados con beneficios comunes se asumen con claro sentido de una praxis para las mejoras continuas, validando procesos y motivando la acción para nuevas experiencias. En realidad, con respecto a esta estrategia, también quiero pues hablar un poquito sobre lo que es la experiencia que en estos momentos yo he venido teniendo en un centro comunitario donde estoy laborando como promotora de salud específicamente y en particular como promotora de salud socioemocional y bienestar. Pero adicional, he estado asumiendo también más recientemente una experiencia que tiene que ver con desarrollar o gestionar todo lo que ha sido las nuevas políticas de atención para los migrantes, no solamente los migrantes recién llegados, sino también para todo migrante que ha tenido pues un largo tiempo de estar acá en este país, pero que todavía no ha logrado tener opciones desde el punto de vista de formarse, de desarrollar capacidades para trabajo que le permitan movilidad y al mismo tiempo conocer sus derechos. En estos momentos me ocupa pues este tipo de atención, tratando de sensibilizar el trabajo de las redes de apoyo sobre los cuales se han venido generando estas políticas de atención a los migrantes, pero en el sentido también no del aspecto si hay estatus o no, sino desde el marco de los derechos humanos, del respeto a la persona en su integridad y de lo que significa buscar mejores mejor condiciones y calidad de vida. No es fácil el proceso porque obviamente después que han dado toda una travesía en sus cambios desde el país de donde ellos son a toda la trayectoria para tener como expectativa la llegada a Estados Unidos, en realidad cuando uno indaga sobre sus propias condiciones de familia y sus propias expectativas individuales como persona, en preguntar qué proyecto de vida hay, a veces pues se sienten perdidos. Saben que hicieron una travesía, que venían con una ilusión, con un sueño de mejorar para su familia, para sus hijos, para darse mejores oportunidades, pero estando ya acá les suena difícil entender las leyes, entender los procesos legales, entender también el tipo de condiciones que tienen ellos que dar para efectos de regularizar sus condiciones de permanencia acá y de adaptación pues a todos estos procesos que se están dando. Entonces, trabajar este proyecto ha venido siendo pues una experiencia de fortalecimiento de diferentes instancias a nivel de la confluencia de muchas iglesias, a nivel también de la confluencia de muchos centros comunitarios, de muchas clínicas y organizaciones que tienen que ver con la salud, porque las prioridades dentro de estas políticas de atención al migrante tienen que ver con salud, con educación, con asistencia legal, con recreación, con adaptación cultural y comprensión también de lo que es ese encuentro de culturas, dado que particularmente acá en el estado de Illinois, pues es un estado multicultural, como lo es en todos Estados Unidos, pero aquí pues confluyen en realidad pues demasiadas opciones en los sitios de trabajo en cuanto a condiciones relacionales interculturales. Entonces, no es fácil, a veces el tema que tiene que ver con tradiciones, con costumbres, con hábitos, con creencias, choca un poco con las exigencias que tienen que ver con el día a día, en cuanto a trabajar, producir, pagar su servicio, generar pues toda una serie de compromisos que están dados en ese proyecto de Conoce tus derechos, porque el principal aspecto está en conoce tus derechos, pero tienes la oportunidad, aquí hay organizaciones que te van a apoyar, pero también conoce tus deberes. Esa parte es muy importante en cuanto a qué quieres, cuál es tu proyecto, qué aspira para tus hijos, el dominio del idioma. Y entonces, el hecho de que se esté trabajando en estos momentos en desde diferentes organizaciones para darnos fortaleza, cada una desde lo que son sus propios programas de origen,
Eso pues ha ayudado a poder resolver algunas situaciones de familias que no han, o sea, llegaron acá pero que no han sabido cuál es su norte. En el caso del centro comunitario donde yo me encuentro, pues es un centro que su misión de servicio ya tiene 33 años de existir. Se ha abocado a lo que es la promoción, la prevención, la promoción, la atención, la abogacía y el cuidado hacia las comunidades hispanohablantes, en el marco del respeto a los derechos humanos y el sentido a tener una mejor calidad de vida. Y ha sido durante mucho tiempo una serie de programas que han venido gestionándose en relación con la capacitación para las amas de casas, para los jóvenes desocupados, para aquellos jóvenes que no han terminado su escolaridad a nivel de por lo menos el high school, que lo han abandonado. Entonces, es darle oportunidades a través de diferentes programas que permiten capacitación, que permiten un sentido de autogestión, pero primero con el desarrollo de habilidades para la vida. Eso ha permitido también que la persona poco a poco entienda lo que es su sentido de empoderamiento particular a nivel familiar, pero también el compromiso que tienen a nivel comunitario. Y en este momento se han venido abriendo otros tipos de programas que tienen que ver con la capacitación de promotores de salud en el área de salud socioemocional para poder atender también todas estas situaciones de secuelas que se están viviendo a raíz pues, de la situación de la pandemia con el COVID-19 y al mismo tiempo poder conocer las diferentes realidades que el hecho de haber tenido pues, familiares que, por quien dice el COVID-19, pues no pudieron superar la enfermedad, lamentablemente pues han estado en procesos de duelo y ha habido pues muchas carencias. Entonces, atender este tipo de realidades humanas nos acerca a lo que es el sentido también de cómo ayudamos, no solo como orientadores, en el sentido que nombraba hace rato como agentes de cambio, sino que a su vez cómo nosotros éticamente y humanamente entendemos ser agentes de cambio desde la perspectiva de la empatía, desde la perspectiva de la escucha activa, de la perspectiva de la presencia como acompañamiento y no pensando en que nosotros les vamos a resolver los problemas, sino que primero escuchemos qué es lo que viven, cómo ven sus realidades, qué necesidades tienen. Los diferentes programas que se ofrecen tienen que ver con programas también recreativos. Hay programas de arte para niños y para jóvenes, programas de arte también para adultos, sobre todo en la parte de salud socioemocional, cómo manejar el estrés a través de la pintura y del arte. Al mismo tiempo, eventos que tienen que ver con las diferentes culturas que están poblando esta comunidad donde está ubicado el centro comunitario, que pues le honra a través de eventos, no solamente, por ejemplo, en el caso del grito mexicano, ¿verdad? O de las tradiciones que tienen con las Catrinas, con el Día de los Muertos, sino también otras culturas que también están conviviendo y que es importante hacerle sentir su tiempo de esparcimiento dentro de sus propias formas de celebración, su folclore, su arte. Entonces, este tipo de programas son, además de preventivos, también son de empoderamiento y ese es el compromiso. Al mismo tiempo, quiero destacar que el trabajo se cumple a través de una distribución de tareas en el equipo de promotores de salud que estamos allí elaborando con los diferentes eh, sponsors o grants que se pueden conseguir y que cada uno tiene niveles de exigencia. Tenemos programas que se trabajan, como el que decía el de migrante, está vinculado al Estado a través del Departamento de Servicios Humanos del Estado de Illinois, pero hay que cumplir una serie de indicadores de desempeño y de medición porque hay que rendir cuentas. O sea, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es la meta? ¿Se están cumpliendo? ¿Cuántas personas se alcanzan? ¿Dónde hubo barreras? ¿Dónde hubo realmente resultados exitosos? Y todo hay que medirlo. Y las condiciones de medición, cuando se dan las auditorías del Estado, son muy minuciosas. Entonces hay que ser muy organizado
y hay que tener un claro sentido de lo que es el compromiso cuando se trabaja con las familias para que ellos también den testimonios, para que ellos sean quienes hablen lo que es el trabajo que se está desarrollando. Hay otros programas que tienen que ver con el aspecto de educación, por ejemplo, para los niños en cuanto a tutorías escolares y para los jóvenes en cuanto al liderazgo en los jóvenes. Hay un programa de baristas que los capacita, es un entrenamiento pago. Ellos hacen 120 horas y allí aprenden un oficio, aprenden no solamente a ser baristas, a atender un negocio, sino también a atender al cliente, a tener habilidades también sociales, y eso pues les da al joven pues una perspectiva de vida de futuro. Este tipo de programa también está financiado por otro tipo de subvención, pero cada una de ellas requiere que se haga reporte y esos reportes tienen que ser muy minuciosos en términos de lo que es la labor que se ha hecho con ellos en cuanto a recursos, pero también en relación a las experiencias que ellos pueden dar por testimonios, porque hay que tomar fotos, hay que grabar, hay que hacer presencia y estar constantemente generando todo este tipo de atenciones. Entonces, el trabajo en el caso de los orientadores, en este caso para mí, yo como orientadora, pues tuve que especializarme y certificarme aquí en función de lo que son los parámetros de acción y de compromiso profesional que se están exigiendo en cada uno de los programas, porque aquí todo requiere una licencia, aquí se necesita una certificación, independientemente ya del background que uno trae, ¿verdad? Con la validación de sus títulos, de todas maneras, cada uno de estos programas requiere primero una previa certificación a través de entrenamientos que lleva cada uno de ellos pues determinadas horas de estudio, de teoría y de práctica. Y la certificación es lo que permite que uno luego pueda tener el cargo y uno pueda rendir cuentas de lo que se está haciendo ante el Estado o ante los grants o subvenciones que se están recibiendo. Entonces, constantemente hay que hacer entrenamiento. En el caso, por ejemplo, de mi persona, para estar como promotora de salud socioemocional tuve que certificarme a través de una organización federal de acá del estado, aquí de Estados Unidos, como eh, certificada como promotora en el área socioemocional de los primeros auxilios psicológicos de salud mental en Estados Unidos. Hay que tener ese certificado. Y es por 3 años. Y a los 3 años hay que volverse a entrenar para volverlo a renovar. Y así, por ejemplo, si vamos a trabajar en el área de salud, las promotoras que están en la parte cardíaca, en la parte de las enfermedades crónicas, de diagnósticos de enfermedades crónicas, tienen entonces también que certificarse a través de las diferentes fundaciones o de las universidades que dan entrenamientos específicos para la certificación en la parte de Parkinson, en lo que tiene que ver con diabetes, en lo que tiene que ver con el aspecto cardíaco, con ciertos trastornos a nivel psicofísico. Entonces, cada una de estas experiencias son muy importantes que como equipo de trabajo tenemos que estar permanentemente generando este sentido de capacitación con entusiasmo para conocer de que se terminó un programa, se rindió cuenta, ahora viene otro proyecto, de qué se trata el proyecto, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos específicos de cada meta, qué tiempo se va a llevar ese proyecto y en qué momento van a haber las auditorías. Entonces, todo esto es un compromiso permanente y creo que en este sentido estos elementos que acabé de dar acá con respecto a estas fases de los procesos que se tienen que cumplir son constantemente revisados en el proceso de la planificación y en el hacer y el quehacer. Tercera estrategia, consolidación de procesos de orientación inclusiva, humanitario y de atención a la diversidad. El sentido de interpretación o intención que tiene esta estrategia tiene que ver con la importancia de que la estrategia de consolidación siempre esté unida a una acción interactiva, que sea multidimensional, holística y sistémica mediante la consolidación de redes de apoyo en los contextos sociales comunitarios y tomando en cuenta los agentes institucionales y organizaciones, tanto públicas como privadas, que cohabitan en cada comunidad. Esta estrategia permite opciones de validación de las acciones orientadoras
sobre todo mediante el uso de técnicas de gestión social como la observación participante, los talleres con grupos de discusión, los foros de análisis, la entrevista participativa y los registros de narrativas reflexivas. En este sentido, por ejemplo, en el caso del centro comunitario donde yo estoy, a veces hay proyectos que se trabajan de manera vinculante con otra organización. Tuve la oportunidad el año pasado de trabajar en un proyecto sobre lo que eran las secuelas que había dejado precisamente el COVID, con una organización que se llama Alianza América, pero que a su vez era un proyecto que estaba enmarcado en los centros de desarrollo de enfermedad de aquí de Estados Unidos. El financiamiento venía de allí. Y la importancia de ese proyecto es que se hizo de manera integrada entre varias organizaciones, con Alianza América, que está en todos los estados de Estados Unidos, pero que a cada organización que se pudo involucrar dentro de este gran proyecto, tenía como una cuota o una parte de los componentes que tenían que ver con ese proyecto macro. Y en este caso, el centro comunitario donde yo estoy, se trabajó en función de asistir a las ferias de salud y de recursos, asistir a los consulados, que es una manera también de llegar muy directa pues, a ciertas poblaciones muy particulares, dependiendo de ciertos indicadores que ya se habían dado en el proyecto. Y cada mes había que hacer unos talleres con las comunidades. El tema de los talleres era dado por la misma organización, por el CDC y por Alianza América, y había que, con las personas que hacían los talleres, reunir lo que eran sus ideas. Y eso iba luego a un análisis con respecto a cómo la gente está pensando los diferentes temas que se estaban dando en los talleres. Y también hubo que hacer lo que se llama un focus group o discusión de grupo, que permitía pues darle la escucha, hacer la escucha activa ante los planteamientos de las personas relacionados con estas problemáticas que se estaban dando en su propia comunidad, tanto en lo que era la situación, por ejemplo, de los niños en la escuela, con ciertas situaciones emocionales o ciertos problemas de acoso escolar y todo eso, como situaciones particulares de la familia entre problemas de relaciones en la convivencia familiar. Entonces, al mismo tiempo, este proyecto exigió cumplir con una serie de encuestas que había que llevar también a las ferias de salud, a las ferias de recursos, y así pues todo esto era pues una gran base de datos. Y fue una experiencia pues también bastante interesante. En este sentido, cito a Montero, a Marixa Montero, psicóloga comunitaria, ¿verdad? Que en el 2007 advertía acerca de la importancia que reviste el empleo respetuoso de elementos de la cultura popular fundamentales para comprender a una comunidad y trabajar con ella. La autora también agrega que, por otro lado, es posible construir líneas de bienestar colectivo a partir de la multiplicidad de anhelos formulados, debatidos, compartidos y reformulados. Estrategia 4. Integración de centros de orientación comunitario y socioeducativos para el aprendizaje permanente. Para ello se podrán realizar las acciones siguientes: creando cátedras de orientación ciudadana y valores cívicos, instruir y formar para el uso del lenguaje social con tono de voz respetuoso, enseñar herramientas motivacionales, manejo y resolución de conflictos, educación y gestión emocional, toma de decisiones informadas e inteligentes, atención plena y resiliencia. Yo creo que todo esto son campos importantes dentro de la experiencia profesional que nosotros los orientadores y las orientadoras latinoamericanos tenemos. En este caso, para el centro comunitario, el año pasado pudimos trabajar con un grupo de jóvenes para desarrollar en ellos un proyecto educativo en el cual los capacitamos con las 10 habilidades para la vida que la UNESCO prevé. Y fue una experiencia interesante porque ellos nunca se habían puesto en la tarea de imaginarse que, por ejemplo, el hecho de que ellos pudieran tener algunos puntos de vista distintos a los de sus padres y poderlos conversar significaba tener una habilidad de comunicación asertiva. Entonces, a partir de sus propias situaciones de vida cotidiana, en su casa, en la calle, en la escuela, en su grupo de pares,
esas experiencias las llevamos a elementos de las habilidades para la vida, tomas de decisiones informadas, sentido de pertenencia, es decir, todo aquello que era importante, pero como la habilidad para la vida, desde lo que está concebido, ¿verdad?, en el marco de la educación general, pudiéramos nosotros llevarlos a partir de las experiencias particulares que ellos primero narraban. Entonces fue una experiencia bastante interesante. También dentro de esto sería otro elemento formar y capacitar a grupos de jóvenes para el desarrollo de talento, el desarrollo de habilidades para el trabajo y el desarrollo de capacidades de inteligencia emocional y positivas habilidades sociales para la vida. Nosotros también tuvimos la oportunidad de que se integraran algunos jóvenes a una experiencia que hizo aquí un representante estatal de jóvenes que tuvieran esa inclinación artística para la pintura, para cualquier expresión de arte, escultura, pintura, dramatización, y seleccionaron algunos jóvenes para que ellos expusieran sus trabajos en un evento que tuvo pues una audiencia bastante importante a nivel de toma de decisiones de gobernantes y toma de decisiones, para que ellos pudieran hablar a través de su arte de cómo ellos como jóvenes veían el mundo de vida que en estos momentos les estaba tocando, en ese ciclo de vida. Y fue una experiencia bastante interesante porque al mismo tiempo pudimos, a partir de ellos, poderle entrenar en lo que eran los componentes de la inteligencia emocional para que ellos sintieran lo que eran las fortalezas de sus propias ideas y el sentido también de compromiso para tomar decisiones en su vida, para su vida futura sobre todo. Otro aspecto, contribuir con una praxis orientadora en la construcción de valores personales y sociales, animados por una común dignidad con acciones éticas y un proceso continuo de educación aplicando los pilares de la educación que desde hace muchos años, con el informe de LOR, que todos los educadores conocemos, ¿verdad? Y los orientadores, se hacía mención a lo que era el aprender a hacer, el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir, pero que luego, para el 2000, se agregó por parte de la UNESCO en los programas de educación para América Latina, lo que era aprender a transformar, ¿no? Aprender a hacer, pero aprender a transformar como elemento de autogestión y de cogestión. Estrategia 5, creación de escenarios y espacios orientadores en atención al derecho a la educación, conjugado con el derecho a la estabilidad social, por ende a la producción, al bienestar y a la felicidad. Ello implica, entre otras tareas, la formación con capacitación técnica y operativa de grupos de jóvenes que hayan abandonado por razones de su propia manutención la educación formal, escolarizada e institucional. Precisamente el hacer de la orientación inclusiva, social y comunitaria debe mantener centros de información y de oportunidades de empleo, contando con apoyos de las comunidades, el sector empresarial, el sector gubernamental, entre otros. Hacer valer la importancia de vincular el derecho a la educación con el derecho al trabajo y a la vida digna, con sentido de plenitud y de florecimiento humano. En este sentido, a veces decimos, pero es que no tenemos recursos. Yo pienso que simplemente es buscar las instancias de decisión y de apoyo, como por ejemplo, el Banco Interamericano del Desarrollo tiene interesantes políticas de financiamiento en base a este tipo de proyectos locales que tienen inclusive la asesoría técnica. Habría que conocer cuáles serían los temas prioritarios por año para lo que es el desarrollo a partir de las propias comunidades, de la participación proactiva de las comunidades. También tenemos el proyecto TEC, también tiene algunas informaciones en relación con estos tipos de asesoramiento técnico. Y el proyecto del BBVA, que tiene también el de aprender juntos, hay una opción de trabajo por allí. La sexta... Discúlpame, quería preguntarte porque me preguntaron a qué hora íbamos a ir cerrando, entonces... Ya estoy terminando. Bueno, para darle algún lugar a alguna pregunta si alguno tiene, ¿sí? Gracias. Estoy ya con la sexta estrategia y termino. Justo, gracias. Ok. Sexto, desarrollo sostenible de líneas de investigación en materia de orientación sociocomunitaria.
Yo pienso que es muy importante, insisto, lo he hecho muchas veces, siempre en mis escritos ustedes lo podrán ver, que está reflejado, que los orientadores, las orientadoras, los que nos hemos dedicado profesionalmente a este campo de acción y praxis social, tenemos que hacer o crear nuestras propias líneas de investigación, contextualizarlas, y esto nos va a permitir a nosotros tener ese sentido de constante preparación, de búsqueda, de poder tener metodologías de trabajo, generar técnicas y estrategias que nos permitan medir resultados y al mismo tiempo estar en esas mejoras continuas. Si nosotros no generamos nuestras propias iniciativas de innovación y de cambio, no podemos esperar que nos vengan como proyectos foráneos. Entonces, esta parte yo la animo mucho porque me parece que es un elemento verdaderamente necesario, y al mismo tiempo nos permite a nosotros estar estando motivados a las nuevas tendencias, porque la realidad de la ciencia que también cambia, ¿no? Y se va cada día renovando, y la realidad de las nuevas generaciones tienen que ver con nuevas búsquedas de lo que es el sentido y proyecto de vida, y nosotros tenemos también que conocerlos, ¿no? Sobre todo en este mundo digital, y ahora con más sentido con el uso de la inteligencia artificial. Y ya, bueno, finalmente, antes de, quiero despedirme diciéndoles en cuanto al cierre de este conversatorio, dándoles mis expresiones de afecto y de amistad y mi especial agradecimiento por haberse mantenido en este momento. Y quiero cerrar con una referencia a Vargas Llosa, en un extracto de un artículo que se llamó América Latina, Unidad y Dispersión, publicado por la Fundación Grupo Maya. Dice, lo que ahora necesitamos es que América Latina lleve a cabo en el ámbito político y social las mismas proezas que sus creadores han realizado en el dominio de la literatura, la plástica, la música y el cine. Para ello, se necesita abocarse a la dura tarea de derrotar la ignorancia, el hambre, la explotación y la pobreza, creando un mundo sin despotismo, de justicia y de libertad, con igualdad de oportunidades para todos, donde la felicidad no solo se alcance cerrando los ojos a la realidad circundante y refugiándose en el sueño y en la ficción, sino también, a veces, en la vida de verdad. Muchas gracias. Gracias a vos, Aliria. La verdad que después de la cita de Vargas Llosa, eh, una invitación a vivir la vida y a trabajar en esto que vos mencionabas, ¿no es cierto? Me faltaban, la verdad, en manos para poder registrar. Yo sé que después me vas a compartir tu trabajo, pero esto de poder gestionarnos como agente de cambio y, y fortaleciéndonos a través de la confluencia con organismos de salud y educación para lograr esa orientación para el desarrollo del que vos mencionabas, Visqueira, y a través del cual me he conectado por ti, que ya lo sabes. Entonces me quedaba eh, como una reflexión, a ver, seguramente vos la vas a profundizar en relación a qué pasaría, digamos, con el sentido de involucramiento eh, en función de la era de la globalización y de la inteligencia artificial, y fundamentalmente en un mundo donde está atravesado por dos guerras importantes todavía. Entonces, bueno, era una reflexión en voz alta que quería hacer, y tal vez vos, que tienes más experiencia académica, la puedas responder. Muchas gracias. Gracias a ti, Silvia, muy pertinente tu inquietud, tu preocupación, independientemente de las realidades de guerra que no deberían existir, pero están y no las podemos negar. Eh, la ciencia y la tecnología siguen en avance, siguen en desarrollo, y nuestras realidades latinoamericanas siguen en carencia, lamentablemente, en muchas de estas situaciones que sabemos, pues hay esas divisiones entre el llamado mundo desarrollado y los llamados del tercer mundo o en vías de desarrollo.
Independientemente de eso, la realidad humana, que es lo que quiero destacar, es que cuando estamos trabajando, independientemente del sitio donde estamos trabajando, el país donde estemos, lo que nos involucra más directamente es donde nosotros tenemos que tocar, sentir, palpar y hacernos vinculantes con la realidad humana que está allí. No perder de vista, por supuesto, lo que pasa en el mundo en general, en cuanto a avances y en cuanto a retrocesos, porque la guerra es un retroceso, obviamente, ¿no? Pero ciertamente, cuando vemos el sentido de la oportunidad para entender que la vida es vivirla y al mismo tiempo crearla y recrearla, generar y activar ese ingenio creador que tenemos nosotros los seres humanos y que es algo que nos viene de gracia de la vida misma, nosotros como seres humanos podemos ver la luz siempre al final del túnel. Yo siempre he creído que nosotros somos ese faro, esa luz, ese camino. Y la brújula te puede siempre guiar a pesar de que te pierdas en el camino. Y si tenemos esa metáfora, ese sentido de guía, nosotros podemos entender que la labor es donde estamos y qué podemos hacer allí y desde qué intencionalidad, qué propósito, por qué y para qué. La inteligencia artificial yo la he venido trabajando, ya saben que en la vez pasada pues yo aporté un trabajo, unas reflexiones en ese sentido, he continuado y de hecho la estoy usando, la inteligencia artificial, para, por ejemplo, convertir PDF, traducirlos y todo esto, y es muy útil. Ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Vino para quedarse, como lo hizo el teléfono inteligente, ¿no? Y como lo ha hecho pues el televisor a color y todo esto que tiene que ver con Internet. ¿Cuál es la problemática o la preocupación que tiene que haber, como en todo? ¿Desde dónde esa inteligencia artificial que estamos utilizando ha sido pensada, ha sido intencionalmente programada y de qué formación tiene esa inteligencia artificial? Porque cada uno de los diferentes ChatGPT o cualquier otro de los que existan, tienen mucha información, procesan más allá de la capacidad que todo ser humano podemos tener para albergar tanta información, tanto dato, tanta estadística y tanta historia, pero también tiene un límite. O sea, si yo estoy utilizando un chat GPT, por ejemplo, desde hace 5 años está desactualizado. Hay una información de 5 años para acá que no tiene. Entonces, esta vez también qué inteligencia artificial estoy utilizando, para qué la estoy utilizando y si conozco hasta dónde fue actualizada esa inteligencia artificial. No, el prompter, lo que tiene que ver con lo que yo le pido a la inteligencia artificial, no lo crea la inteligencia artificial, lo creo yo. Y de manera como yo redacto, yo escribo o lo que yo le estoy pidiendo y lo que me va a contestar va a ser lo que yo determino dentro de mi propia creatividad e ingenio y la intencionalidad de mi quehacer. Y entonces yo no me condiciono por lo que me responde la inteligencia artificial. Y puedo hacerlo inclusive hasta la trampa. Y a veces he preguntado cosas y las repito de otra manera y me responde cosas que realmente no tienen sentido entre la primera respuesta y la segunda. ¿Quién es la que está analizando o teniendo la capacidad de discernimiento con respecto a eso que está reflejando en la respuesta de la inteligencia artificial? Yo como ser pensante, como ser creativo. Y lo que me puede mover o doler con respecto a lo que dice o cómo contesta, porque hay un sesgo en algunas inteligencias artificiales que generan también ese sentido de discriminación. Yo tengo que estar alerta a eso. ¿Cómo llego yo al joven para que entienda? Úsala, pero también ten capacidad de discernir, de saber qué es bueno y dónde está el límite entre lo bueno, lo malo, lo perverso, lo sano. Y ese elemento de discernimiento siempre está en el cerebro humano. Entonces yo creo que es cuestión de entender que ya está ahí y el avance de la ciencia y la tecnología sigue, pero también nosotros como seres humanos tenemos que seguir creciendo desde ese elemento de la dimensión espiritual y desde lo que representa la creatividad, el ingenio creador y el sentido de la sanidad y el florecimiento para el bienestar humano. Gracias, Aliria. Rubén, vos antes tenías la mano levantada, La mano, no sé Sí, si sigue muchas gracias. levantada o no. No la bajé, pero si puedo intervenir, lo voy a agradecer. Sí, por favor, sí, me Dale. gustaría, Gracias. Rubén. Pues antes que nada, felicidades y muchas gracias, doctora, por la exposición que fue con una lógica desde los fundamentos, digamos, filosóficos de su trabajo hasta ya la cuestión más práctica y humana, ¿verdad? De esta intervención que ustedes hacen o esta orientación que hacen en este centro de atención. Si bien entendí, atienden a migrantes latinoamericanos, son financiados
esencialmente por el gobierno, gobiernos locales. Sí, son todos los inmigrantes hispanohablantes, ¿verdad? Y son diferentes tipos de subvención. No está sujeto solo al Estado o a autoridades de gobierno, sino que eh, quienes están como directivos tienen también un entrenamiento en lo que es la petición de subvenciones, porque eso es también toda una especialidad. Y hay toda una serie de eh, empresas privadas o gente de mucho dinero que pone al servicio lo que son esas subvenciones y genera una serie de criterios y exigencias para poder aplicar a esas subvenciones. Las temáticas a veces, y entonces uno es el que busca o va, bueno, las personas que se encargan de esto, ¿verdad? Determinan, bueno, yo quiero un proyecto de salud mental, por ejemplo. Buscan quiénes son los que hacen la subvención, pero al mismo tiempo hay que someterse a las exigencias que tiene ese grupo de subvención, pero no necesariamente el Estado. Hay subvención privada y subvención pública, pero también hay subvención de familias. Por ejemplo, hay una familia que todos los meses de diciembre, ellos tienen la costumbre de que ellos se reúnen, son una familia de poder económico, adquisitivo alto, y entonces ellos deciden qué dinero van a dar para un trabajo en la comunidad, ¿no? Y bueno, en el centro donde yo estoy, se ha tenido la oportunidad de recibir dinero, por ejemplo, para atender el programa de tutorías escolares para los niños. Okay. Y ese tipo de reporte no es tan exigente como otros reportes que hay que dar, ¿no? Okay. Quería hacerle esa pregunta para hacer dos comentarios, para ver si había entendido bien primero, para poder hacer dos comentarios. Hablaba en algún momento de las políticas públicas, ¿no? Como lo ideal sería que, entendiendo las políticas públicas como los programas de gobierno, lo ideal sería que los gobiernos atendieran a las distintas voces que constituyen a la sociedad, ¿no? Que los programas de gobierno fueran pertinentes, fueran en función de las necesidades reales de la sociedad y que nos escucháramos tanto el pueblo de a pie como académicos, como empresarios y el gobierno. Sin embargo, hay varios estudios sobre eso y me viene a la mente uno de Friedman, que se titula algo así como Planning in the Public Domain, es la planeación en el dominio público y habla de cómo los gobiernos, y se centra mucho en el gobierno de Estados Unidos, generalmente tienen una toma de decisiones pragmática. Si bien podría haber una fundamentación muy racional en la ciencia, en datos y demás, las cuestiones políticas, los acuerdos, la política en sí con todo lo que significa, ¿no? Los lleva a tomar decisiones pragmáticas que no necesariamente si bien escuchan a las distintas voces de la sociedad, no necesariamente esas voces se ven plasmadas en los programas de gobierno. Eso como una reflexión. Y otra, me parece muy loable la labor que hacen y también muy paradójica que un gobierno tan contradictorio como es el gobierno de Estados Unidos, en el cual por un lado, me acuerdo de algunas imágenes en el gobierno de Obama cuando tenían a niños inmigrantes encerrados en jaulas Separación. con unas cobijas y estas Sí. imágenes increíbles. Yo vivo aquí en la frontera con Estados Unidos, y aquí hay gente de todas partes del mundo, las encuentras en la calle que quieren cruzar y que han intentado cruzar y, bueno, historias terribles y desgarradoras, ¿no? Y una hipocresía muy interesante como para sostener la economía estadounidense, pues se han basado de esa inmigración ilegal, como ellos dicen, y sin embargo, al interior hay iniciativas del propio gobierno que buscan promover el desarrollo humano de esas personas sin documentos, esas personas que están en este país, en esas condiciones, ¿no? Cómo se viven esas paradojas dentro del mismo gobierno, ¿no? Digo, no nos vamos a detener porque existe una paradoja y si no vamos a hacer nada. Afortunadamente, organizaciones como ustedes lo están haciendo y están cambiando vidas
y están empoderando a la gente, eso me parece muy loable, pero como a nivel de política o a nivel de país actualmente bueno, históricamente, ¿no? También la incidencia que han tenido políticamente, pues en toda América Latina, ¿no? Cómo han destruido gobiernos, cómo se han insertado las embajadas en la toma de decisiones, han derrocado gobiernos, han matado gente, han matado mandatarios directamente el gobierno de Estados Unidos. Cómo hay esa contradicción muy mercantilista, muy en ciertos intereses y por otro humanos, ¿no? Que facilitan esa promoción de la humanidad. Digo, afortunadamente existe esa paradoja, lo malo sería que fuera nada más la parte negativa, ¿no? Nada más reflexionar sobre eso porque me parece muy importante lo que hacen y bueno, en México creo que tenemos iniciativas similares, pero sí nos hace falta aprender mucho de estas experiencias porque están muy profesionalizadas, eso de estarse certificando cada periodo y demás, Sí, eso hay pues que los hacer obliga a hacer un trabajo de primera, ¿no? Felicidades y muchas gracias. constantemente, constantemente, pero estoy muy de acuerdo con tu Perdón, reflexión. vamos a poner unos minutitos más para ir poniendo en tensión también esto que decía Rubén, por un lado, pero también ir dando respuestas y cierre para ir, ¿qué te parece, Aliria? Ya, No, está bien, me gustó a mucho tu ver, reflexión, Rubén, sobre todo, solamente quiero puntualizar dos cositas. Primero, este, Estados Unidos es muy controversial, tú mismo lo acabas de decir, y cada estado de Estados Unidos, los 50 estados, son a su vez independientes. O sea, está la política federal, pero también está la política regional o estatal, que determina a su vez sus propias normas que pueden ser muy distintas a la del estado vecino, ¿correcto? Entonces, en esta parte que tiene que ver con, por ejemplo, generación de políticas públicas, también existe un poder importante de lo que ellos llaman los representantes estatales, que están por distritos. Y ahí hay una manera también de generar formas de ganar condiciones de vida, de bienestar para una comunidad a partir de que el representante estatal se le haga exigencia y el representante estatal pues tiene que reunirse con la comunidad, porque de ahí depende que continúe como representante estatal. Entonces, entra esa parte, pero también está la otra parte que estamos hablando de que la economía de este país es capitalista y ya sabemos lo que eso significa desde el punto de vista del individualismo, del consumismo exacerbado, de la negación al sentido de lo que es la colectividad. Y ese pragmatismo está presente. Ahora, yo siempre me pregunto, ya que me tocó, no era mi proyecto, pero aquí estoy, yo no le puedo ver solamente el lado de lo que es cuestionable o de lo que tiene que ver con ese sentido de la crítica racional dura y pesada. Yo tengo que entender también, bueno, esta lógica no es la que me conviene y esto no me va a convertir a mí en uno más del pragmatismo, porque no me gusta el pragmatismo. Yo me formé humanísticamente y dentro de la realidad de vida y experiencia que me ha tocado, he tenido que madurar procesos que tienen mucho que ver y me conectan con el sentido de lo que es la dimensión ética, la empatía, el sentido humano, ¿verdad? El respeto y todo eso, y lo creo en la solidaridad, creo en el sentido de lo que es la dimensión de espiritual para un sentido de bondad, compasión y entendimiento. Entonces yo tengo que desde mi espacio abogar y cumplir y ser coherente entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y hago. Y eso es lo que yo creo que me anima, ¿verdad? Pero la realidad es bastante compleja. Al mismo tiempo yo pregunto, ¿por qué nuestras familias, ¿verdad? Nuestra gente latina tiene que pasar por esta travesía tan dura que no es gratis, ellos pagan, venden todas sus cosas de donde ellos se vienen de sus países, huyendo de la violencia, de lo que sea, de los regímenes totalitarios, como en el caso de Venezuela, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Llegan y pasan y tiene que ser Estados Unidos, pero llegan aquí y no saben qué van a hacer aquí. Eso resuelve el problema, que haya una política humanizadora para el migrante, que se le permita conocer sus derechos y se le dé con sentido de bondad una estadía, un tiempo para que logre salir adelante. No, esa no es la respuesta. ¿Qué pasa con nuestros países? Que los gobernantes autoritarios y totalitarios siguen ahí. La corrupción y todas estas carencias. Entonces, nuestros países nunca van a cambiar porque la gente se tiene que venir a Estados Unidos. No, debe haber también un compromiso. Hay que criticar también ese elemento desde el punto de vista proactivo, por supuesto. Pero entonces, esas realidades de nuestros países son muy álgidas, muy duras. Es muy malo el capitalismo, pero también el populismo es malísimo.
tenemos que estar entendiendo de qué se trata entonces la democracia, si es un modelo real de sociedad, dentro de todo, el que puede generar sentido de oportunidad en un marco de deberes y derechos, y al mismo tiempo igualdad de oportunidades y que haya el sentido de poder tener movilidad social y preparación. Pero bueno, no sé, donde cada uno está, trata de dar aquello que uno cree puede ser algo como granito de arena para potenciar algo que sea sano, que sea beneficioso como bien colectivo, que me preocupe a mí, me ocupe a mí, me cuide a mí, pero también me ocupe de los demás. Realmente quiero felicitarte, Aliria, por un lado, pero por otro lado decirte que acuerdo en estas reflexiones que estás compartiendo y me da el empuje para seguir en esta línea, porque me parece que no se acaba en este conversatorio. Es un tema que nos atraviesa absolutamente a todos. Estás hablando de una dimensión ética humana, y que indudablemente la podemos transitar de distintos lugares. Así que yo hago una invitación, ¿no? Para seguir pensando y reflexionando. Aparte, estás trayendo, nosotros desde Argentina, vos desde Estados Unidos, Rubén desde México, la compañera de Venezuela, Luis de Chile, estamos transitando momentos muy críticos, ¿sí? Como humanidad también. Entonces necesitamos pensar y poner en palabras inteligentes para dar respuesta, por lo menos empezar a juntos a seguir transitando estos caminos que claramente son tan fundamentales y necesarios para dignificar la vida, ¿no? Me parece que de esto se trata, dignificar la vida para que esta vida sea vivible, ¿sí? Así que yo te felicito, un honor escucharte y realmente, bueno, esta es una invitación para seguir juntos pensando. Y hay que seguir, como tú dices, en estos encuentros, pensando entre todos, haciendo lo posible desde nuestros propios espacios, pero también Sí. entendiendo que la vida también nos debe buscar al entendimiento de la felicidad, Tal de ese cual. florecer. Así es. Bueno, muchas gracias a Gracias todos a y a todos todas. ustedes. Gracias, Aliria, y bueno, el mensaje de el sentido de involucramiento que vos mencionabas va a estar presente, ¿eh? en este, Así. en este, en este posicionamiento y en esta búsqueda, digamos, de lo humanístico y lo holístico, como lo mencionaste tan claramente, y las cuestiones de los fundamentos políticos de cada país por ahí nos convergen, pero hacia la reflexión, pero fundamentalmente nos tienen que unir, nos tienen que unir e incluir cada día. Bueno, Así que muchas gracias a gracias, ha todos. sido un Muchas placer. gracias. 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 Feliz noche para todos. Gracias.